Pikachu dormía plácidamente sobre las rodillas de su entrenador. El estrés acumulado había hecho mecha en su pequeño cuerpo. Ash se encontraba sentado en la recepción del centro Pokémon. Aún seguía aturdido, pero sabía que cada segundo en el que bajaba la guardia, podía significar su muerte o la de Pikachu en este nuevo mundo. Lo que ahora necesitaba era información. Razón por la cual se encontraba sentado frente al enorme televisor de la recepción. En aquel sitio solo había 2 o 3 pueblerinos y un oficial de policía, que cambiaba de canales de forma compulsiva, también ansioso por nueva información. Casi todos los canales emitían una conferencia de prensa del ejército regional, quienes explicaban detalladamente sus planes a los asustados periodistas que se encontraban junto a ellos. De todo el palabrerío técnico de los militares, Ash pudo resaltar una desalentadora frase. Estamos perdiendo la guerra contra los muertos. El oficial de policía cambió de canal. La estación de noticias locales de Isla Faradio, era la única que no emitía aquella conferencia, sino que seguía transmitiendo, por medio de cámaras de seguridad, cómo la tragedia se desataba por todos los pueblos y la gran ciudad. La misma presentadora continuaba informando las últimas novedades. Cada vez lucía más agotada, y por lo visto, las personas encargadas del maquillaje habían huido del edificio. Una de las últimas cámaras, que registró a un grupo de niños siendo devorados por un himno, pareció afectar demasiado a la mujer, quien pidió ir a una pausa comercial. A diferencia de cualquier otro día, los comerciales del programa de noticias no eran sobre ropa de moda, nuevas pokebolas avanzadas tecnológicamente o concursos de belleza Pokémon, sino que eran pequeños vídeos grabados por el gobierno en caso de catástrofe natural. En estos se enseñaba cómo destilar agua sucia para poder beberla, cómo una familia debe racionar sus alimentos y ese tipo de cosas de supervivencia. Ash tomó nota mental de aquellas instrucciones, sobre todo de los vídeos que explicaban detalladamente cómo cargar y descargar pistolas y escopetas. El programa de noticias volvió al aire y la periodista volvió a dar un repaso de la situación actual en la región y en las zonas vecinas. Teselia parecía haberse llevado la peor parte, debido a su alta población. Los habitantes de Sinnoh y Hoenn habían unido fuerzas y parecían tener una breve ventaja sobre los muertos. No había muchos reportes sobre Shoto. Solo se sabía que las grandes ciudades habían caído, pero que los pueblos sobrevivían ya que se habían puesto en cuarentena y prohibían el paso a cualquier desconocido, sea humano o Pokémon. En Kanto, la región de Ash, las cosas no parecían ir bien, pero por lo menos no era una situación catastrófica como en Teselia. En cuanto a la isla Faradio, la mayoría de pueblos, incluyendo Carson, el pueblo donde se encontraban Ash y sus amigos, se habían aislado del exterior, al igual que se había prohibido la llegada de todo tipo de barco, avión y cualquier medio de transporte que pudiese traer más infectados al lugar. El gobernador de la isla aún no había hablado ante el pueblo, y toda la responsabilidad de la seguridad de la isla, parecía haber recaído en el jefe de policía Emmett Kissinger, padre de Mark, el amigo de Ash en la isla. ¿Qué estaría haciendo Mark ahora? ¿Acaso seguirá vivo? Se preguntaba Ash. 2 oficiales de policía salieron de una de las habitaciones del centro. Ambos cargaban una bolsa para cadáveres. Ash presentía quién podía estar dentro de la bolsa. Acariciando el lomo de su Pikachu, Ash respiró profundo. ¿Esta es nuestra nueva realidad?
Los horrores de los muertos vivos seguían transmitiéndose por televisión, pero Ash ya no les prestaba atención. Antes de levantarse de su asiento, observó a su madre acercándose rápidamente. Delia, con lágrimas en sus ojos, abofeteó a su hijo y luego le dio un gran abrazo. Jamás vuelvas a asustarme a esa forma, le gritó desesperada. Lo lamento, mamá. No intentaba asustarte. Solo estaba preocupado por mi amiga. Las últimas noticias de la televisión aún seguían retumbando en su cabeza. Mamá, ¿cómo crees que estará Pueblo Paleta? Preguntó Ash con un dejo de tristeza. No estoy segura. Quien más me preocupa es Mimi. Él quedó solo en casa. Solo espero que este virus, plaga o lo que sea, no le haya afectado. Delia observó a Pikachu, quien seguía desganado y recostado en las piernas de Ash. ¿Pikachu se encuentra bien? No lo sé, mamá. Creo que aún no ha procesado todo lo que hemos vivido. Desde aquel monstruo que nos atacó en el hotel hasta la muerte de Masa. Delia comenzó a rascar suavemente la cabeza de Pikachu, quien abrió los ojos lentamente y le devolvió una tierna sonrisa. Madre e hijo se vieron sorprendidos al ver cómo un gran número de Pikachus entraban corriendo a toda velocidad a la recepción, para pararse frente a ellos. Aquellos Pikachus lucían felices, sin ninguna señal de miedo o agresión. El Pikachu de Ash dio un salto de las piernas de su entrenador y se acercó de forma lenta y curiosa, hacia el grupo de su misma especie. Uno de los Pikachus comenzó a hablar con el Pikachu de Ash, comunicándose en su propio idioma. Ash se preguntaba qué estarían hablando, pero aquellos Pikachus parecían haber quitado a su Pokémon del estado depresivo en el cual se encontraba. ¿De dónde crees que salieron todos estos Pikachus? Le preguntó confundida su madre. Seguramente forman parte de los Pikachus que el gobierno de Isla Faradio trajo aquí. Deben ser un grupo que quedó a cargo de la enfermera Shoei. Probablemente sean de ayuda para cargar los generadores de emergencia cuando se vaya la electricidad. Iris, quien cargaba a Axew en sus brazos, se acercó al grupo de Pikachus, para tomar por las mejillas y apretárselas con suavidad. «¡Pero qué cosas más lindas!», exclamó contenta. El Pikachu al que sujetaba por las mejillas ponía cara de pocos amigos, pero aún así no la electrocutó ni mordió. El Pokémon soportó las molestas caricias de Iris, y cuando ésta terminó, la rata eléctrica se desquitó golpeando en el estómago a Axew, quien fue socorrido por el resto de Pikachus, que lo ayudaron a recomponerse del golpe y le dieron un abrazo grupal. Ash, su madre e Iris reían ante toda la situación. Por un momento, aquellos Pikachus los habían hecho olvidar los horrores de aquella trágica mañana de domingo. El oficial Wally se acercó al trío. Él había oído la pregunta que Delia le había hecho a su hijo. «¿Sabe, señora Ketchum, muchos de estos Pikachus crecieron fuera de Isla Faradio y luego se los trajo en embarcaciones para que repoblaran la isla? Su población ha crecido de forma demencial. Hasta hace pocos meses, era casi imposible ver un Pikachu en la isla, y ahora se encuentran por doquier. Sobre todo en el bosque y en la central eléctrica. Espero que los pobrecitos se encuentren bien frente a esta amenaza de los muertos». Aquellas últimas palabras borraron las sonrisas de Delia, Iris y Ash. Los tres volvieron a la realidad. Pikachu volvió a recostarse en las piernas de Ash, mientras su entrenador le preguntaba a Wally si recordaba en qué momento exacto se desató el apocalipsis. «Recuerdo que casi una hora después de la medianoche, comenzamos a recibir llamados de los pueblerinos, quejándose de personas extrañas que merodeaban sus hogares, y de Pokémon agresivos que intentaban morderlos a ellos o a sus mascotas. Al mismo tiempo, el jefe Kissinger y sus oficiales a cargo nos dieron la alerta de una extraña enfermedad que parecía reanimar cadáveres. Las cosas se salieron de control rápidamente y todos los oficiales salimos a patrullar las calles. La mayoría de mis amigos fueron devorados por estas malditas criaturas, y quienes sobrevivimos, encontramos refugio en este centro Pokémon.
Al principio pudimos reducir a los pequeños grupos de zombies que rodeaban el lugar, pero el sonido de nuestros disparos solo atraía más y más de estas cosas. Algo que notamos es que el olor a quemado no los atrae tanto. Razón por la cual envié a una patrulla a que quemara todos los cuerpos que yacen fuera del centro. Lo mismo haremos más tarde con los restos de tu amiga. Wally intentó decir estas últimas palabras con cierta suavidad para que no impactaran tanto a Ash. Pero recién observé cómo llevaban el cuerpo de Masa fuera de aquí, respondió confundido Ash. Oh, ese cuerpo no era de tu amiga. Es de uno de nuestros oficiales, quien hace un rato se quitó la vida en el sótano. No quisimos hacer mucho alboroto al respecto para que el resto de sobrevivientes no se enterara. No queremos que otros tomen el mismo camino ante la desesperanza del panorama actual. Oye Ash, murmuró Wally intentando desviar la conversación. ¿Te molestaría decirme qué fue lo que tú, y tus amigos, vieron camino al centro? Caos y muchos cadáveres. Incluso vimos a un sujeto convertirse en zombie a los pocos segundos de haber sido mordido por un timbur infectado. ¿Solo le llevó segundos transformarse? Preguntó preocupado Wally. Ash recordó algo más que observó mientras corría con sus amigos hacia el centro. Fue solo una fracción de segundos, pero aquello quedó grabado en su mente. Creo que vi transformarse a uno de los oficiales a cargo suyo. Juraría que al convertirse y levantarse del suelo, llevaba su porra en la mano. Oficial Wally, creo que debemos hacernos la idea de que algunas de estas criaturas pueden utilizar objetos. Los cuatro quedaron en silencio. La situación parecía ser más compleja en cada segundo que transcurría. Las chances de tener un final feliz se iban borrando a cada hora. Una de las compuertas del centro se abrieron, y otro par de policías salieron de esta, cargando otra bolsa para cadáveres. Por el tamaño, esta vez Ash estaba seguro que llevaban los restos de Masa. Él observó cómo los ojos de su madre, de Iris y de Pikachu comenzaban a empañarse de lágrimas. Envidiaba cómo podían quitarse la pena de su cuerpo y mente. Él aún no lograba llorar la muerte de ella. La culpa que sentía por no haber hecho nada por salvarla de aquel zombi del hotel, aún le pesaba en su mente y nublaba el resto de emociones. Un grito lo devolvió a la realidad. Era Misty. El grupo de la recepción, al igual que los Pikachus, observaron como un Piplup corría a toda velocidad hacia una de las salidas traseras del centro Pokémon, donde los oficiales habían sacado el cuerpo de Masa. Misty corría detrás de él intentando seguirle el paso. En su rostro se evidenciaba un fuerte golpe en su ojo. Por lo visto Piplup, aún en negación de abandonar a su entrenadora, golpeó a Misty para liberarse de sus brazos y poder correr hacia Masa. Delia, Iris, Ash y Pikachu tardaron en reaccionar. El oficial Wally, sintiéndose un poco culpable por haber ejecutado a esa pobre chica, corrió a toda velocidad para detener a Piplup pero chocó contra Zilan, quien también intentaba detener al pequeño Pokémon. Ambos cayeron al suelo, mareados por haberse golpeado las cabezas. Ash dio un fuerte salto de su asiento y corrió hacia Piplup. Sintió a su madre gritar a sus espaldas, pidiéndole que se detenga, pero la ignoró. Mientras Ash saltaba por encima de Wally y Zilan, observó a Piplup solo en medio de la calle. ¿Dónde se habían metido aquellos policías? Aún saltando en el aire, y en una fracción de segundo, Ash observó con horror a los policías, ahora convertidos, acercándose a toda velocidad sobre Piplup. Detrás de ellos, un enorme grupo de zombies humanos y pequeños Pokémon infectados, corrían a toda velocidad. Aquella horda de zombies había encerrado a los policías, mientras quemaban los restos de Masa, y los habían mordido. Los pies de Ash tocaron el suelo y tomó otro impulso para correr hacia la entrada. Piplup estaba paralizado del miedo y giró su cabeza hacia Ash. Sus ojos parecían gritar por ayuda. Ash no iba a permitir que otro de sus amigos, y menos siendo un Pokémon, muriera frente a sus ojos nuevamente.
Ya se encontraba a pocos centímetros de la puerta de entrada. Los zombies aún no habían llegado hacia Piclup. Podía hacerlo. Tenía que salvarlo. Se lo debía a Masa. La mano de Ash estaba por apoyarse sobre la puerta de entrada, cuando sintió un fuerte brazo sujetándolo del cuello. Era Brooke. Ambos cayeron de espaldas. Brooke sostuvo con fuerzas a Ash para que no se moviera, mientras Wally corría hacia la puerta de entrada y presionaba el botón de emergencia. Mientras las compuertas metálicas descendían lentamente. Ash, Brooke y Wally vieron de primera mano aquella nueva tragedia. Como Piclup daba gritos pidiéndoles ayuda. Como los zombies comenzaban a sujetarlo de sus extremidades. Como sus órganos salían disparados por todas partes y como la vida se apagaba rápidamente en sus ojos. Ojos que observaron una última vez a Ash, sin entender por qué todos lo habían abandonado. La compuerta metálica se cerró por completo. Ahogando el último grito desesperado de Piclup. ¿Por qué lo hiciste, Brooke? ¿Por qué me detuviste? Ash le gritaba llorando a su amigo. Misty, también explotando en llanto, se sujetó al cuerpo de Ash. Tanto para abrazarlo como para que se detuviera en su intento de querer golpear a Brooke. Brooke solo atinaba a observar al suelo. Él había tomado la decisión de salvar a Ash por sobre Piclup, y ahora debía convivir con esa idea en su mente. Aquella escena tierna, protagonizada por los Pikachus del centro Pokémon, ahora era reemplazada una vez más por el horror y la tragedia. Tras unos minutos, Ash se relajó, soltó a Misty y le extendió su mano a Brooke en señal de respeto. Luego se dirigió al oficial Wally. ¿El acceso a la azotea es accesible? Le preguntó con frialdad. Sí. Se puede acceder, ya que al estar a varios pisos de altura es imposible que alguna de estas criaturas logre saltar hacia ella. ¿Qué tienes en mente, Ash? Le preguntó Wally. Debemos dejar de escondernos. Es hora de actuar, pero primero tenemos que saber a cuántas de estas criaturas nos enfrentamos. Ash, Wally, Brooke, Iris, Misty y Zylan se dirigieron hacia las escaleras de emergencia, camino a la azotea. Delia decidió quedarse con Pikachu a esperarlos. El pobre Pokémon eléctrico otra vez lloraba desconsolado y su depresión parecía empeorar. El grupo, tras subir varios pisos a pie, llegó agitado a la azotea del centro Pokémon. Era un lugar inmenso, pero vacío a la vez. Ash y sus amigos se sujetaron a las barandillas de emergencia, que evitaban que alguien cayera desde allí, y observaron el panorama. Aquel grupo enorme de zombies que habían devorado a Piclup ahora se habían fundido en una demencial horda de muertos vivos que cubrían varias cuadras alrededor del centro. Algunos de los muertos parecían tener un aspecto más fresco, por así decirlo, ya que habían sido transformados hacía pocas horas o minutos. Otros, en cambio, evidenciaban tal estado avanzado de putrefacción, que para Ash era casi imposible distinguir si eran hombres, mujeres o Pokémons. Iris comenzó a llorar. Debimos haber salvado a Piclup. No puedes salvar a todos, pequeña, le explicó comprensivamente Wally. Pero podríamos haber hecho algo más. ¿Qué cosa podríamos haber hecho? Preguntó en voz alta Wally, quien parecía tener un arranque de ira sorpresiva. La pobre criatura estaba condenada en el segundo que salió del centro. Los muertos están volviendo a la vida y nosotros somos su maldito platillo favorito. Todos tus seres queridos, sean Pokémon o humanos, caerán como moscas en este nuevo mundo. Eso es lo que le ocurrió a mí. Wally se detuvo, dio un fuerte suspiro y pidió disculpas a Iris por haberle gritado. Ash señaló el cielo y todos levantaron su cabeza. A la distancia, podían observarse pequeñas bandadas de Pokémons voladores. Todos ellos con el brillo rojizo de la muerte en sus ojos. Pero por algún extraño motivo, las aves no bajaban a atacarlos, sino que flotaban en el aire, observando con frialdad la situación.
Pese a que las criaturas voladoras no atacaban, el grupo se sentía incómodo con su mirada desde el cielo, y decidieron entrar nuevamente al centro. Ya bajo techo, Ash comenzó a analizar la situación. El mundo estaba bajo el reinado de los muertos, pero seguramente, en este mismo instante, los gobiernos debían estar trabajando en conjunto con las mentes más brillantes del planeta, buscando crear una cura. Pero hasta que eso ocurriese, él, Pikachu, su madre y sus amigos debían sobrevivir. Cueste lo que cueste. Aquel centro Pokémon era lo suficientemente grande para ser el hogar de nuevos sobrevivientes. Ante la amenaza de los muertos, lo mejor era ser un grupo numeroso para poder hacerles frente, en caso que lograran atravesar las barreras del centro. Pero más sobrevivientes también significaban nuevas bocas que alimentar, y tarde o temprano se tendrían que formar grupos de exploración para buscar suministros y limpiar las calles de los muertos. Entonces, ¿cuál es el plan a seguir?, preguntó Brook rompiendo el silencio. Por primera vez en el día, Ash tomó el liderazgo. Primero debemos ponernos a la defensiva por un rato, escondiendo nuestra presencia para que las cosas en la calle se tranquilicen y la horda pierda el interés y disminuya. Luego debemos salir en pequeños grupos a buscar sobrevivientes, comida, gasolina para los generadores y munición. Una vez que tengamos todo eso, será el momento de atacar y destruir a todos los muertos. La moral del grupo parecía haberse recuperado, al igual que las esperanzas de sobrevivir hasta que todo vuelva a la normalidad. Me sorprendes, Ash. Es un plan tan brillante que no parece ser tuyo, mencionó bromeando Zilan. Me gusta tu plan, Ash, aunque esa idea de ir a la guerra contra los muertos suena un poco extrema, mencionó preocupada Misty. No tenemos otra opción. A diferencia de nuestros enemigos del pasado, esta nueva amenaza se encuentra por todas partes, y en el segundo que nos descuidemos, puede ser nuestro fin. Masa y Piplup son el mejor ejemplo de ello. Tampoco me gusta la idea de enfrentar a cientos de muertos vivos, pero no veo otra solución. El lado bueno es que estamos en una isla, por lo que una vez que destruyamos a todos los muertos, estaremos a salvo hasta que el mundo vuelva a la normalidad. ¿Cuál es el primer paso, Ash?, preguntó Iris con una pequeña sonrisa dibujándose en su rostro. Tenemos que tomar nota de todos los suministros del centro para saber qué es lo que necesitamos a corto plazo, para darle prioridad cuando hagamos las primeras exploraciones. Wally interrumpió a Ash y sus amigos. Les recomendaría también que liberaran a todos sus Pokémon y les explicaran la situación. Ellos seguramente presienten algo dentro de sus Pokébolas, pero lo mejor es que oigan por la propia voz de sus entrenadores qué es lo que le está ocurriendo al mundo. Todos asintieron con la cabeza. Yo me encargaré de racionar la comida y el agua, mencionó Zilan. Misty y yo nos encargaremos de cuidar a todos los Pokémon que han perdido a sus entrenadores, mencionó Iris. Yo tomaré nota junto a la enfermera Choi sobre los suministros médicos, explicó Brook, aunque luego se quedó en silencio e hizo una pregunta bastante obvia que el grupo había pasado por alto. ¿Dónde se encuentran Mei y Max? Creo que Mei llevó a su hermano a dormir a una de las habitaciones de los pisos superiores, mencionó Iris. Será mejor que los ponga al corriente de los últimos hechos. A lo mejor ellos pueden ayudarnos a Choi y a mí, dijo Brook antes de bajar por las escaleras. Yo me encargaré de armar una pequeña base aquí en la azotea. Por suerte contamos con tiendas de campamento que tienen fibras avanzadas para que ningún Pokémon volador, normal o infectado, puedan atravesarlas con sus picos. Tener un punto de vista de varias cuadras puede ayudarnos cuando salgamos a explorar, le explicó Wally al grupo. Todos quedaron en silencio cuando sintieron a alguien subir las escaleras. Era Delia, quien sujetaba a un depresivo Pikachu en sus brazos. ¿Pueden dejarme a solas unos minutos con mi hijo?, le preguntó al resto. Todos asintieron y bajaron las escaleras, preparándose para sus propias misiones dentro del centro.
Madre e hijo quedaron a solas. Delia se colocó de espaldas a Ash, observando el hermoso sol que iluminaba la azotea del centro. Ash. Sé que en el pasado te has enfrentado a cientos de situaciones peligrosas, y que siempre has sido un buen líder para tus amigos, pero necesito que te cuides. Lo sé, mamá. Solo debemos cuidarnos y soportar algunas semanas, o meses en el peor de los casos, hasta que todo vuelva a la normalidad. No tienes que preocuparte tanto, mamá, le respondió confiado Ash. No puedo no preocuparme, Ash. Sinceramente estoy muy preocupada por Pikachu. Él no es la misma criatura llena de vida que siempre conocí. No sé qué es lo que tú y tus amigos vieron fuera de aquí, pero aquellas vivencias, y el perder a dos amigos cercanos, no ha sido nada fácil para tu Pikachu. Su mente no está bien. Tu Pokémon tiene un cuadro grave de depresión y te necesita más que nunca. Mamá, yo. Déjame terminar, le interrumpió con autoridad pero calma su madre. También estoy preocupada por ti, y lo rápido que estás acostumbrándote a esta nueva realidad. Pikachu y yo nos hemos enfrentado a problemas similares en el pasado, le explicó Ash. Esto no es el pasado, Ash. Masa y Piplup están muertos. No están secuestrados por el equipo Rocket ni rodeados de algún Pokémon agresivo al que puedas capturar. Están muertos y jamás volverán. Esto es real, Ash. Me preocupa que tu confianza termine matándote. Yo no lo soportaría, ni tampoco podría hacerlo, Pikachu. Tú eres todo para él. No moriré, mamá. Te prometo que me cuidaré, me encargaré de ayudar a Pikachu a superar toda esta situación, calmó Ash a su madre mientras tomaba a Pikachu y le daba un fuerte abrazo. Delia notó coraje y valentía en los ojos de su hijo. Pero también vio duda y miedo, al igual que una esperanza poco realista. Su hijo, al igual que la gran mayoría en el centro, confiaban en que el gobierno o los ejércitos del mundo iban a poder controlar la situación y trayendo la paz al mundo. Pero ella en el fondo sabía que era cuestión de tiempo hasta que el gobierno y el ejército fuesen derrotados por los cientos de miles de muertos vivos. Ella también sentía en el fondo de su corazón que jamás iba a volver a su hogar ni volvería a ver a Mindy. Pero lo que más preocupaba a Delia era cómo su hijo reaccionaría si ella terminaba muriendo por culpa de algún muerto. No quería irse a este mundo sin poder transmitirle toda la sabiduría que los años le habían dado. Sea el camino que elijas, evita ponerte en peligro de forma constante. Debes ser más egoísta, Ash. Debes preocuparte por tu supervivencia, porque si te muerden, o algo peor, yo y todos tus amigos perderemos toda esperanza de sobrevivir. Ash le respondió a su madre abrazándola. Aquel momento de madre e hijo se veían opacados frente a la muerte y desolación que la ventana de la azotea presentaba frente a ellos. Pronto llegaría la noche y los muertos continuaban acumulándose.